Dios le bendiga, hermanos. Mientras se acomodan, les voy a comentar que acabo de cambiar mi introducción. Mi introducción era como un chistecito para yo relajarme, los nervios y eso. Pero yo la voy a cambiar por estas palabras. Consumado es. Consumado es. Consumado es que yo no soy necesario ahí. Qué bien lo hicieron. William, excelente trabajo. Vayan preparándose para mi renuncia. Es broma. Nada, en la mañana de hoy me ha tocado el privilegio, el honor, coloreado de nervios, de compartirles un tema. Y este tema me apasiona mucho, no es de finanzas. Me apasiona mucho y el tema es, y tiene que ver con el día que conmemoramos hoy, el tema es de la paternidad. Me emociona mucho el hablar de la paternidad porque en la actualidad estamos viendo la paternidad en dos caras. Y esas dos caras nos pueden dar tanto alegría como tristeza. Por un lado tenemos niños que se están criando prácticamente en la calle. Niños que mientras los padres están durmiendo, pues ellos están en la calle literalmente haciendo no sabe qué. Niños que no tienen ningún control para obtener informaciones nocivas que le hacen daño, informaciones sobre sexo, informaciones sobre ambiciones, sobre conductas violentas, informaciones sobre delincuencia, sobre drogas. Esos niños se están perdiendo, hermanos. Se están perdiendo. Y eso da mucha tristeza. Pero, por otro lado, hay una cara de la paternidad de la cual los protagonistas los podemos ver justo aquí y una parte allá abajo. Tenemos niños que se están criando en el temor de Dios, que se les está enseñando que hay un Dios que es lo primero y que ese Dios debemos amarlo y obedecerlo. Niños que desde corta edad, y me río porque me gozo mucho en esto, que desde corta edad ya tienen un repertorio musical cristiano, que posiblemente usted va con ese niño a un lugar, incluso a lavar el carro, y de un momento a otro le saltan, te doy gloria, ok, o sea, ¿de dónde sale? Entonces tenemos estas dos caras, una cara que nos da tristeza, mucha tristeza, y una cara que nos da felicidad. Pero en ambas caras de esta paternidad tenemos un factor en común, y es nuestra responsabilidad como padre. Yo por eso quise preparar una pequeñita exhortación, viendo un padre de la Biblia, quizás subvaluado, pero con enseñanzas muy contundentes y sobre todo con resultados muy contundentes. Este padre es José, el padre de Jesús. Y yo quisiera que pudiésemos orar antes de iniciar formalmente con esta exhortación. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, Padre de toda gloria. Nosotros te honramos y te reverenciamos, Señor. Te damos todo el honor posible, todo el mérito, Señor, toda la gloria, porque tú la mereces. Gracias porque tú nos has amado como Padre, nos has enseñado y nos enseñas, Señor, a actuar correctamente. Y nosotros asimismo queremos emular, Señor, tu trato hacia nosotros con nuestros hijos. Danos la fuerza, Señor, para lograrlo en este mundo tan difícil. En el nombre de Jesús. Amén. José, el padre de Jesús. Yo les quiero compartir 8 características, que podemos encontrar en la vida de José. Las primeras 4 son características muy básicas y que se pueden aplicar a cualquier persona de círculo familiar, dígase a la madre, al hijo, al que quizá no tiene familia. Son muy básicas, pero desencadenan las otras características que podrían ser un poquito más puntuales en cuanto a la paternidad. Entonces, la primera que les quiero compartir habla de justicia. Y para que puedan ir llenando, vamos a decir que José era justo. José era justo, y así mismo lo dice la Biblia, lo dice en Mateo 1:19. Mateo 1:19 dice, José, su marido, como era justo
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su marido, ¿cómo era? Era justo. Antes de hablar de la justicia de José, tenemos que refrescar un poquito la memoria para hablar de qué justicia está hablando el autor, para poder referirnos a la justicia correcta. Y en tal sentido, yo quisiera hablarle de 3 aspectos de la justicia. El primer aspecto es que absolutamente nadie puede ser considerado justo ante la justicia de Dios. Nadie cumple y nadie, a excepción de Jesús, cumplirá con los requerimientos que Dios tiene para poder llamar a una persona justa. Y eso lo vemos en Eclesiastés 7:20, que dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, solamente algunos. ¿Verdad que sí, que algunos? No, ninguno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y aquí el autor de Eclesiastés, sea que sea Salomón o no, hay cierta discusión sobre ese tema, pero el autor lo que nos está diciendo un dato, una verdad, y aparte nos está explicando el porqué de esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no hay hombre justo en la tierra. ¿Por qué no hay hombre justo en la tierra? Porque no hay quien haga el bien y nunca peque. Pudiéramos encontrar algunas personas que pueden hacer el bien. Inclusive, en el caso más extremo, hasta un satanista, un ateo o quizá una persona de corriente de izquierda podría hacer el bien. Pero que nunca peque, definitivamente no lo vamos a encontrar. Ahora veamos el segundo aspecto de la justicia. La justicia, según este segundo aspecto, solamente le pertenece a Dios. Tenemos un Dios justo y Él nos justifica. Están otras palabras ahí, pero básicamente la misma idea. Nosotros no hicimos nada para ser llamados justos. Nuestras obras no eran justas y en tal sentido nosotros no éramos justos. Pero Dios en su increíble misericordia nos justificó a través de Jesucristo, como dice Romanos 3:24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es un tema muy gastado, pero no por eso deja de ser importante. Nosotros vinimos a poner todo nuestro pecado a los pies de la cruz. El Padre toma estos pecados, lo coloca sobre el Hijo, condena el pecado sobre su Hijo y a nosotros nos da la vida perfecta que Cristo vivió. Nos da su santidad, nos da su justicia. Esa es la justicia que nosotros tenemos. Somos justificados no por nuestros actos, sino porque Dios a través de su Hijo así nos los permitió. El tercer aspecto que le quiero compartir habla del tema de que José era justo, porque si ya hablamos de que no hay hombre justo y por otro lado somos justificados en Cristo Jesús, vamos a ver dónde encajamos a José. Básicamente la justicia de Dios no tiene que ver ni con el primero ni con el segundo aspecto. El autor, cuando se refiere a que José era justo, está dando la idea de que José era una persona que observaba la ley. Era una persona que había decidido conocer la ley, guardarla en su corazón y perseverar en ella. No que no fallara, sino que él estaba dispuesto a dar su mejor esfuerzo, su más sincero esfuerzo de cumplir esa ley, aún con los fallos. Y esa es la justicia que Dios nos está mandando a nosotros tener. Dios no nos está mandando a que seamos 100% justificados, porque ya lo somos, si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero ¿qué hacer luego de que ya somos justificados? O sea, el compromiso ¿para cuándo? Tenemos que dar pasos firmes que nos ayuden a ser personas justas, personas que aunque fallen, tengan esa convicción clara de dar pasos que vayan en pos de la justicia, tal como lo hizo José, tal como José nos mostró en su ejemplo. Esto nos lleva entonces a nuestra segunda característica que vemos en la vida de José.
Y esa característica también la vemos en el pasaje que ya leímos de Mateo 1:19, y es que José era compasivo. La Biblia no dice directamente que José era compasivo, pero si nosotros leemos de nuevo lo que vamos a leer, vamos a sacar nuestra propia conclusión. Dice, y José su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Era o no era compasivo? Imagínense esta frase. La mujer de fulanito quedó embarazada y no de él. Hay que ponerse en esos zapatos. Eso sería una frase que posiblemente duraría por lo menos por 9 meses y quizá 1 o 2 meses en lo que ven toda la diferencia de la criatura con el padre. No, mira, no se parecen en la oreja, no se parecen en el cabello, no se parecen en nada. O sea, posiblemente de 11 meses a quizá toda una vida de sufrimiento, de vergüenza. Y les aseguro que José pasó en esta encrucijada. José no tenía la revelación de Dios de que esta criatura sí había sido producto del Espíritu Santo. José lo único que sabía en ese momento era que su prometida estaba embarazada. Y quizás él pudo haber acudido a la ley judía. Él la conocía bastante bien. Si él hubiese acudido a la ley judía, pues él hubiera sometido a María por ese adulterio, entre comillas. Él lo hubiese sometido a la vergüenza, lo hubiese sometido posiblemente a la muerte, independientemente del plan de Dios que nos iba a detener. Pero él hubiera optado por eso. Pero José no lo hizo. José decidió tomar la bandera de la compasión y perdonarla. Y mientras José, en una situación tan extrema, perdona, es compasivo, quizás nosotros cuando estamos manejando y se nos pasa un individuo por el frente, lo mandamos para el infierno. Consúmete en la llama por una situacioncita. Y José en este caso tan extremo está siendo compasivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir la corriente del mundo o vamos a ver los ejemplos que Dios nos da en su palabra? Yo le quiero hablar un poquito de la corriente del mundo. La corriente del mundo es la siguiente. Esa no se la ven a mis hijos. El que me la hace me la paga. Tú verás lo que le va a pasar. Esa es la corriente del mundo. Y la carne le gusta esa corriente. Cuando nosotros somos heridos, cuando somos dañados, a nosotros nos gusta actuar. Que esa falta no quede impune. Nos hacemos juez, nos hacemos verdugo. Pero Jesús, que es nuestro ejemplo mayor, así como José, y aún más que José, así no lo hizo. Miren lo que hizo Jesús. Lo vamos a ver solamente en un verso, porque si nos ponemos a ver en la Biblia todas las veces que Jesús actuó con compasión, no terminamos hoy. O sea que solamente lo voy a compartir un verso. Y ese verso está en Lucas 23:34, en la parte A. Lucas 23:34 dice lo siguiente. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me llama la atención que dice, y Jesús decía, no, y Jesús dijo, no fue una vez. Jesús decía, en medio de su sufrimiento, en medio de dolor, en medio de su vergüenza, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. José siguió ese ejemplo básicamente, y aun cuando no estaba escrito todavía. Y también en Efesios vemos otro ejemplo que él lo personificó aún sin estar escrito en ese momento. Y ese ejemplo que José siguió está en Efesios 4:32, que dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Yo les quiero soltar algo, hermano, y mi exhortación es que seamos compasivos. Es mucho más fácil sacar el látigo, es mucho más fácil sacar la espada y cercenar y dañar, pero ser compasivo no es tan fácil. Ahora pongámoslos en la balanza y veamos qué deja más recompensa. Seamos compasivos y seamos compasivos principalmente con los hermanos de la iglesia. Comencemos a practicarlo uno con otro. Que yo sea compasivo con Chepito, que Chepito lo sea con su esposa, y así hagamos una cadena y que ese amor de Dios pueda fluir entre nosotros con compasión. Amén. Un tercer punto que les quiero compartir sobre las características de José es que José era receptivo.
José era receptivo, pero ¿a qué era receptivo? Vamos a ver algunos pasajes rápidamente para que tengamos una idea de a qué era receptivo José. Dice Mateo en el capítulo 1, en el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sigue en el capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Sigamos viendo el 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y una cuarta vez que yo veo que la Biblia menciona de Dios hablándole a José es en el 22 del mismo capítulo 2, donde dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado en revelación, en sueños, se fue a la región de Galilea. Al menos 4 veces el mismo Dios hablándole a José. Qué privilegio, ¿eh? Nos gustaría tener ese privilegio de lo maduro el amén, porque mire, nosotros lo tenemos. Esta es la palabra de Dios. Y así como Dios le hablaba a José, así nos habla a través de tu palabra. Él nos habla a través de su palabra, pero nosotros debemos decidir si somos receptivos o no. ¿Cómo somos receptivos? Con el primer paso, buscando su palabra. Si yo nunca leo la palabra, si yo no voy a su palabra cuando tengo situaciones o cuando no tengo, ¿cómo yo voy a pretender que Dios me hable? Él no lo va a hacer. Él lo va a hacer cuando yo le busque con un corazón íntegro y sincero. Y así como a José le habló, así mismo a nosotros nos va a hablar. Y quizás más, porque igual somos sus hijos. Yo quiero que hagamos una evaluación pequeñita. Nadie va a contestar nada, vamos a hacerla a lo interno. Y esta evaluación es para saber quizás nuestro nivel de receptividad. Ya sabemos que Dios definitivamente nos habla, tenemos ese privilegio inmenso de que Dios nos vaya dando directrices, nos vaya indicando qué hacer, qué no hacer, cómo movernos en la vida. Pero sabemos también que para que Él nos hable debemos buscarlo, y lo buscamos a través de su palabra. Entonces, la evaluación que nos vamos a hacer, sin contestar, sin voz alta, es que vayamos poniéndole un número a lo que yo le voy a decir. Un sí, un no, simplemente. ¿Cuántas veces estamos oyendo la palabra de Dios? Algunas veces al mes, todos los domingos fielmente cuando venimos y los pastores la exponen. ¿O será que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios 2 o 3 veces? Ya como que se está calentando la cosa. 2 o 3 veces a la semana. Yo quizá la leo los lunes, los martes no, porque no se puede, los miércoles quizá. ¿O será que nosotros estamos oyendo la voz de Dios todos los días? Yo le he mencionado 4 grupos en esta pequeñita evaluación. Y mi exhortación es que todos nos movamos al último grupo. Al grupo de aquellos que están oyendo la palabra de Dios todos los días, que lo están buscando con un corazón sincero. Y que mientras lo buscan, están siendo respondidos por Dios. Amén. La receptividad es muy buena. Es bueno saber que Dios nos habla, es bueno oírlo. Pero la receptividad, y siempre hay un pero, no es suficiente. ¿Qué le faltaría a la receptividad para que sea completa la obra? Pues la obediencia. Y la obediencia la podemos ver muy claramente en la vida de José. Lo podemos ver porque en los mismos pasajes que nosotros leímos, donde Dios le dice primeramente a José que no tenga temor de tomar a María por su mujer, luego le dice: muévete aquí, muévete allá, buscando la seguridad de José. Nosotros estamos viendo a José que sin titubear está obedeciendo a cada una de esas directrices que Dios le está dando. Y esta obediencia es lo que hace que el propósito de Dios se cumpla. Definitivamente no es solamente oír, es oír y cumplir. Y no nos asustemos de que hayan personas de que oyen y no obedecen, porque en la misma Biblia tenemos ejemplos. Yo le quiero dar solo uno, una persona que en cuanto a receptividad era 100% con Dios. Mire lo que dice Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. En los versículos 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí no hubo interferencia, ahí no se cayó la llamada, ese mensaje llegó derechito. Eso es como si yo le hubiera entregado ese papel a cualquiera de ustedes y que tuvieran la capacidad de leer. No hubo ninguna pérdida en ese mensaje. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás hizo exactamente lo mismo, de la misma manera, pero en sentido contrario. Lo mismito, pero al revés. Dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de ese Jehová, Jonás, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse de allí a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él quería huir y estaba dispuesto a pagar el precio para huir. Él pagó su pasaje para mandarse. Wow, qué ejemplo de lo que uno no debe hacer. A veces nosotros también estamos huyendo, porque cuando estamos desobedeciendo, estamos intentando huir de la presencia de Dios. Cuando Dios nos está mandando a hacer algo, cuando Dios en su palabra nos dice no mientas, o quizás cuando tenemos un sentir por un servicio en específico, que Dios quizás te está diciendo, pero tú deberías hacer bien esta área, o en aquella área, y Dios te puede hablar a través de su Espíritu Santo. Dios puede poner un sentir en ti, porque eso no va a encontrar en la Biblia. En la Biblia no va a encontrar, y fulano de tal trabajará en el ministerio de alabanza. No lo va a decir, pero sí Dios puede poner ese sentir en ti, de que trabaje en tal o cual ministerio. Entonces está en tu mano la decisión, obedecer, intentar huir. Ponderemos en esto. Hasta aquí yo le he hablado de 4 características, y esas 4 características, como le comenté al principio, básicamente son aplicables para cualquier persona que haya puesto su fe en Cristo Jesús, que desee vivir una vida de acuerdo a los lineamientos de la Biblia. Pero hay otras 4 que también les quiero compartir. No es que los que no sean padres se van a tapar el oído, porque hay aplicación en la Biblia. La Biblia es para todo el mundo, para que todos aprendamos, para que todos seamos instruidos, que seamos edificados, transformados. Y asimismo estos puntos de características sobre José nos pueden cambiar, pero sí le encuentro un significado muy especial en la paternidad. Y por eso le quiero compartir con esta salvedad. La quinta característica que vemos en José es que José era protector. En los mismos versos que ya leímos, en Mateo capítulo 2, versículos 19 y 22, en ambas porciones, vemos claramente cómo José es avisado por el ángel del Señor para que se mueva de un lugar a otro, porque había peligro para él y para su familia, pero sobre todo para el hijo, para Jesús. Y José no titubeó, José obedeció, y con una convicción clara y decidida, él se movió en pos de proteger su familia. Yo entiendo que quizás de este tema no se tenga que abundar mucho, porque entiendo que Dios ha puesto en nuestros corazones, los padres sobre todo, esa voluntad y ese deseo de proteger a nuestros hijos. Si no todos, entiendo que la gran mayoría aquí, pero diría que casi todos o todos, estaríamos dispuestos aún a dar nuestras vidas por nuestros hijos. Yo no tendría que pedir que levanten la mano, yo no tendría que decir que quizá uno sí o uno no. Es difícil, todo el mundo está dispuesto. Pero esta protección para nuestros hijos no se limita a la parte física. Sí es importante, muy importante que podamos guardar a nuestros hijos, y quizás por eso ponemos reglas. Bueno, en mi casa no se sale de esta a tal hora. Podemos decir, bueno, tú con gente extraña no me sales, o mucho menos a casa de gente extraña, o fulano de tal tiene cierto antecedente y sabemos que no anda en buenos pasos, tú con fulano no me sales. O sea, nosotros vamos a poner como ciertas normas para proteger a nuestros hijos. Está bien, eso es lo que Dios espera, eso es obedecer. Pero ¿qué estamos haciendo para proteger a nuestros hijos del ambiente nocivo? Mire lo que piensa Dios acerca de lo que es la integridad física y lo que es la integridad espiritual, el valor que Dios le da. Vamos a Mateo, en el capítulo 10, versículo 18.
Mateo 10:28 dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros verdaderamente no podemos poner a nuestros hijos en una burbuja. No podemos encapsularlos simplemente y pretender que si lo colocamos o lo dejamos en su cuarto, si lo dejamos en un área restringida, bueno, tú solamente me vas de la casa a donde el tío, de donde el tío al colegio, a la iglesia, y ya, y no podemos. Y es tan así que el mismo Señor Jesús lo reconoce eso y lo dice en Juan 17:15: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Nosotros definitivamente no vamos a poder guardar de manera excesiva y con resultado positivo a nuestros hijos, pero sí podemos prepararlos. Si nosotros podemos guiar esos niños que Dios ha puesto en nuestras manos para que puedan tomar decisiones acertadas. Si bien ellos van a ser adultos, y van a tomar sus decisiones, que lo van a hacer, pero nosotros podemos encaminar esas decisiones. Nosotros podemos desde pequeños decirle, por ejemplo, los domingos se va a la iglesia. En esta casa todos los días se ora, se lee la Biblia. Esos son el tipo de cosas que nosotros podemos hacer para poder cuidar a nuestros niños. Hay muchas más, pero yo honestamente no voy a entrar en esos detalles, porque imagínense, yo tengo apenas una niña de 4 años, que hay personas que me pueden dar consejos de una manera magistral. Aquí hay personas, inclusive de Santiago, que tienen mis nietos, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo le voy a pretender dar consejos? Yo no podría darle consejos, yo no puedo decirle a ustedes cuáles reglas poner, cuáles no. Ahora sí debemos tener reglas en nuestras casas, reglas que vayan en pos de salvaguardar la espiritualidad de nuestros hijos. Y sí le quiero compartir 2 versículos que le van a ayudar a poner reglas correctas, reglas que ayuden y no que desayuden. El primer versículo, ya lo leímos, es Mateo 10:28, en el que dice: y no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo nos da un principio sobre la importancia de este tema, sobre lo importante que es salvaguardar nuestras vidas espirituales, las de nuestros hijos. Pero si nosotros solamente leyéramos eso, posiblemente hacemos un almanaque de reglas, porque hay que cuidar a nuestros hijos de lo que pueden destruir el alma. Y venimos con un libro posiblemente del tamaño de ese cajón debajo, inleíble, pero eso es lo que Dios busca. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen. Entonces, por un lado tenemos que debemos cumplir con nuestro rol como padres, que debemos poner reglas claras, y por otro lado tenemos que no podemos exasperar a nuestros hijos. ¿Dónde está el punto medio? Como dice Marino, yo no sé. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pidamos a Dios sabiduría. Dios la da. Debemos pedirle sabiduría en cada acción que nosotros hacemos con nuestros hijos, porque cada acción, cada medida está marcando el carácter de ese niño. Y si nosotros somos muy exagerados, ese niño va a ser marcado de manera negativa. Pero peor aún, yo prefiero que sean exagerados 10,000 veces. Conmigo papi quizá lo fue y yo no me quejo, yo toqué en la iglesia. Me dio mi pecozona, yo no era tan fácil, pero estoy aquí. Dios lo usó a mi padre. ¿Para qué? Para que yo pudiera ver el carácter de Cristo, para que yo pudiera seguir en sus caminos. Ese fue el instrumento que Dios usó. Entonces, si vamos a ser exagerados, no lo seamos, pero peor aún si somos flojos. Si dejamos que los niños hagan y deshagan, si nosotros estamos a las 8 o las 9 de la noche durmiendo y los niños tululando por la calle, oyendo dembow. Perdónenme, pero wow. Yo honestamente, yo quisiera quitarme el micrófono para decirle esto. Yo no me imagino un niño de la iglesia oyendo dembow. Yo no me lo imagino. Si es cristiano, que a mí no me gusta, perfecto, está bien. Por lo menos tiene un mensaje medio confuso, medio raro y por lo menos no es dañino. Pero un niño de nosotros que Dios nos puso en nuestras manos, oyendo temas sexuales desviados, totalmente,
Y quizá nosotros como foca, yo sé que aquí no pasa eso, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Vamos a ser justos con nuestros hijos. Vamos a pedirle a Dios sabiduría para actuar con reglas, con amor, pero sobre todo con la sabiduría de Él para hacer lo que Él está esperando que nosotros hagamos con nuestra familia. Amén. Otra característica que vemos en José es el liderazgo. José era líder. Y yo pregunto, ¿qué hace un líder? En una sola palabra. Un líder guía. Eso es lo que hace un líder. Un líder dirige. Y José lo hacía bastante bien. Vamos a ver algunos versículos que hablan muy bien del liderazgo de José. Dice Mateo 2, en el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Número 1, lo circuncidó. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 2, lo presentó ante el Señor. Brincamos al 24, en el mismo capítulo 2. Y para ofrecer, conforme a lo que dice el Señor, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. 3. Hizo el sacrificio que correspondía. Y finalmente en el 34, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Vemos aquí un padre que guió su familia paso por paso a hacer lo que se estaba esperando que hicieran, lo que Dios estaba mandando en su ley. José no titubeó, José no dijo, bueno, yo hago esto y aquello no. O bueno, yo lo voy a hacer, pero no a los tantos días, porque quizás estamos un poquito cansados, vamos a hacerlo a los 20. José llevó su familia al pie de la letra, paso por paso, y eso es liderazgo. Y nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros verdaderamente no estamos sujetos a la ley judía, solo lo sabemos bien. No tenemos que sacrificar ningún animal, salvo que sea un chivo y la situación lo amerite. Me avisan si lo hacen, por favor. Nosotros no tenemos que cumplir con esos requerimientos, pero tenemos otros. Nosotros tenemos que modelarle a nuestros hijos aquellas cosas que nosotros queremos ver en ellos. Nosotros tenemos que levantarnos temprano para traer los niños sin falta a la iglesia. Nosotros tenemos que asistir a una célula. Nosotros tenemos que trabajar en la iglesia, porque son las cosas que todo padre quisiera. O yo pregunto, ¿quién aquí, y que levante la mano, quisiera que su hijo no estuviera en los caminos del Señor de manera firme? Nadie. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo para modelarle a ellos esa conducta que nosotros en ellos queremos ver? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Y en este tema del ejemplo, para ser líder, no hay emisario, debemos ser nosotros. Yo básicamente avancé al 7º punto, que es una de las características que vemos en José y que están muy relacionadas. José era líder, pero a la vez era ejemplo, como yo le comenté. José era ejemplo. José básicamente estaba modelando, como les comenté, aquello que quería ver en su familia. Y así lo dice Lucas, el capítulo 2, en el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, todos los años. Noten que cuando Lucas está hablando de este evento, dice, iban sus padres. Él no está diciendo, aún siendo Jesús Dios, iba Jesús todos los años. Eran sus padres que iban. Ellos eran el ejemplo. Y noten también que él dice todos los años, no era de vez en cuando. Entonces, como yo le decía, nosotros debemos ser el ejemplo, y en esto no funcionan los embajadores. Aquí no funciona un apoderado legal, no funciona ningún tipo de representante que pueda tomar nuestra responsabilidad. Yo no puedo, si quiero que mi hija le guste la música,
y que toque un instrumento, yo no puedo mandar a mi esposa que no toque instrumento a que la motive, a que se pongan a oír música, que salgan, no puedo, debo ser yo. No podemos mandar emisarios. Pero esto que hemos hablado sobre la iglesia no solamente se limita aquí. Nosotros debemos ser ejemplo en todas las áreas, en honestidad, responsabilidad, superación, en integridad y en muchas áreas más. Debemos ser ejemplo en todas las áreas porque es la única manera lógica y productiva de poder corregir a nuestros hijos y que tengan resultados. O imagínense eso. Imagínense que una persona, un ladrón, toma a su hijo que tomó algo en el colegio y le dice, no puedes robar. No piensen en ningún político, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un ladrón cualquiera. Uno cualquiera, no tiene que ser de la cúpula. Esa persona no está acreditada para eso. Si yo robo, yo no le puedo decir a mi hija que no robe. Y si lo digo, no va a surtir efecto. Porque ella lo primero que me va a decir, pero tú lo haces. No va a surtir efecto. Si yo ando a 1.000.000 en el carro, 130, 140, 160, yo no puedo decirle a mi hija cuando le vaya a prestar un carro o cuando le vaya a comprar uno, no creo, que mira mi niña, sé cauta. O sea, así no puedo. Yo debo modelarle con mi ejemplo aquellas cosas, como le dije, que yo quiero ver en ella. Y de igual manera, con el sustento, con todo. O sea, si yo soy un jaraganazo, como yo le digo a mi hija, mira, tienes que esforzarte. Estudia, trabaja, no. Entonces, tengamos muy pendiente este tipo de cosas, porque los niños, nuestros hijos, aún ya adultos, o aún jóvenes, cualquiera que sea la etapa, le van a prestar más atención a lo que nosotros les mostramos con nuestras acciones que a lo que le podamos decir. Y quizás eso me lo pueden corroborar los padres que tienen niños ya de más edad, porque yo quizás lo digo y lo creo por informaciones que he tenido, no por experiencia, porque verdaderamente mi niña tiene 4 años. Pero es real y ustedes lo van a corroborar. Como dice una frase por ahí, nuestros hechos hablan mucho más alto que nuestras palabras. Así que pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para tener hechos, para actuar de una manera que glorifique a Dios en todo y que bendiga la vida de nuestros hijos a través del ejemplo. Amén. Por último, a la esposa mía le encanta que yo predique, porque como yo predico corto. Por último, yo le quiero hablar de la 8ª característica que vemos en José. Y esta habla acerca de sustentar. José era sustentador. La Biblia no abunda mucho en este tema, pero sí yo encontré un pasaje que nos dice qué hacía José. En Mateo 13, el versículo 55, hablando de Jesús, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, con este versículo nosotros podemos saber que José sustentaba su hogar. José tenía una profesión para sustentar su hogar, la que sea, carpintero. Esa era su profesión y eso es lo que él hacía. Eso no quiere decir que los carpinteros se van a salvar y los otros no. Pero es un buen ejemplo de José, ver que él tenía una profesión para sustentar, para llevar el pan a la familia. Esta característica se parece mucho a la que habla de la protección. Yo entiendo que se nos da muy bien a los padres el sustentar. Normalmente uno siempre se goza, aunque uno tenga unos pantalones rotos, con comprarle un pantalón nuevo a un hijo. Aunque el de uno ya tenga 25 parches, pero el de él está bonito, ¿verdad? Vi una cara que están haciendo así. Es verdad, se nos da bien. Y por eso no quisiera gastar mucha energía en este tema, pero sí le quiero decir, le quiero comentar un pasaje que quizá no dice por qué somos así. Dice Mateo, en el capítulo 7, en los versículos del 9 al 10, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Eso es básicamente como un chip que Dios nos ha puesto. Independientemente de nuestra naturaleza caída, de nuestras conductas que van en contra de Dios, en el tema de la paternidad, Dios ha puesto como ese sentir, esa convicción de que debemos proveer para nuestros hogares. Y por eso le digo que no vamos a abundar mucho en eso, porque entiendo que
Aquí no van a haber problemas mayores. Si hay una persona que entiende que no, pues simplemente que vaya a la palabra, que lo lea 2 o 3 veces y se convenza. No vamos a abundar en eso. Pero sí quisiera tomar ese sustento y ver 2 pequeños aspectos sobre el sustento. Y el primer aspecto del sustento es el reconocimiento, y hay unos espacios ahí que pueden usar si desean anotar, ese reconocimiento de la provisión divina. Si yo tuviese la facilidad de tener mucho dinero para mi familia o no, simplemente Dios me da lo necesario para cada día, el pan de cada día, sea lo mucho, sea lo poco, es Dios que lo da. Dios es que está proveyendo para nosotros. Y a veces nosotros podemos pensar que somos habilidosos. Bueno, es que yo soy un ingenierazo. A mí la gente me llama por pipá. Yo soy un supermédico, o sea, yo me fajé, yo guayé la yuca. Esa habilidad se la da Dios también. Pero aún así, si usted todavía quiere pensar que la habilidad se la ganó usted, ¿qué usted va a hacer con la habilidad y sin vida? ¿Quién produce más? ¿Un muerto médico o un muerto que barre en una casa? ¿Cuál de los dos produce más? Todo depende de Dios. Nuestro sustento depende de Dios, y nuestro primer paso en cuanto a hablar de sustento es reconocerlo, es reconocer que viene de Él y nunca llegar a la actitud necia de pensar que es por nosotros mismos. Quizás por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la oración a pedir el pan nuestro de cada día. Noten que esta oración no es para los pobres ni es para los ricos, es para todos. Es para todos. Y debemos con esta oración reconocer que el pan de cada día, y esto embarca también las otras necesidades, ese pan de cada día viene de Dios. Un segundo aspecto, y el último, sobre el sustento, tiene que ver básicamente con las finanzas, mi tema favorito. Yo no concibo que seamos desorganizados como cristianos. Si bien Dios ha puesto en nuestras manos este sustento para yo entregarlo a mi familia, yo no puedo hacer lo que me dé la gana con esto. Yo debo tener sabiduría para este sustento que Dios me ha dado, llevarlo a mi familia y hacer el mejor uso de este sustento. No podemos, como cristianos y como la gran mayoría del mundo, los Estados Unidos, los americanos y todo el mundo, ser como el trompo. ¿Ustedes saben cómo el trompo? El trompo, si no enredado, no baila. No podemos ser así. Nosotros tenemos, con lo mucho o con lo poco, ser responsables con ese bien que Dios nos ha dado, con una finalidad: glorificar a Dios a través del sustento de nuestra familia. Nosotros, si no tenemos sabiduría para eso, tenemos una fuente inagotable de sabiduría. Solo hay que pedírsela a Dios. Si nosotros entendemos que debemos pedir ayuda a un hermano, hagámoslo también. Hay personas capacitadas y de confianza que no van a estar sacando su trapito al sol. Pero sí debemos tener muy claro que el sustento viene de Dios y que viene para que nosotros lo usemos de manera correcta con el fin de glorificar a Dios a través de nuestra familia, que esté correctamente sostenida. Amén. Estos son básicamente los 8 puntos que yo en esta mañana quería compartir acerca del carácter de José. Un carácter que en pocos versículos, como les comenté, pues no se habla mucho de él en la Biblia, pero sí que en pocos versículos se habla y de manera contundente. Son características que si nosotros decidimos ir en pos de ella, nosotros bien podríamos tener una vida que glorifique el nombre de Dios. Una vida que podría llevar a nuestras familias, a nuestros hijos, a también glorificar el nombre de Dios. Y yo por eso quiero orar. Oremos. Padre bueno, Padre amado, nosotros te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra cambia los corazones, tu palabra cambia las conductas. Tu palabra nos cambia para bien, Dios. Y nosotros por eso queremos recibir esa palabra, Señor, y poder cumplirla con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, a ser justos. Ayúdanos, Señor, a exhibir esa justicia que tú quieres que nosotros, Señor, exhibamos. Ayúdanos a ser compasivos, Señor, con nuestras familias, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo
todo impedimento, Señor, que nos impida ser compasivos, Señor, con nuestra familia y con nuestros hermanos de la iglesia. Ayúdanos a ser receptivos a tu palabra. Ayúdanos a poder buscar tu voz, Señor, cada día y sobre todo a obedecerla. Ayúdanos, Señor, también a ser líderes, a poder guiar nuestras familias según, Señor, tu voluntad, a ser ejemplo, Señor, con ellos. Ayúdanos, Señor, también a ser sustentadores, a poder llevar nuestras familias en tu dependencia a ese lugar que tú quieres que estén. Todo esto yo te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.